películas, programas de televisión y radio, historias, leyendas, cómics y libros, clubes de debates, culturas y sociedades cuya ideología giraba en torno a ellos. Pero, ¿por qué causa tanta intriga, fascinación y miedo por igual este tipo de temas? El día de hoy ahondaremos en una de las incógnitas o conceptos más discutidos por la sociedad en general: los fantasmas. Los fantasmas han sido un tema de discusión desde tiempos inmemorables. Todas las culturas, antes o después, han cuestionado la veracidad de su existencia. En este video intentaremos descifrar la verdad detrás del mito sobre los fantasmas. ¿Existen en la realidad o son solo producto de la imaginación de unos cuantos? O tal vez, y solo tal vez, algunas de las personas no somos capaces de ver lo que otros pueden. ¿Evolución genética? ¿Anomalía o daño cerebral? Bueno, pues descifremos la verdad detrás del mito y adentrémonos en el mundo de esta paranoia colectiva. Egipcios, griegos, chinos, mexicas. Estas son solo algunas de las culturas que a lo largo de la historia han creído en fantasmas. Han sido parte de su mitología y han formado la ideología de muchas de sus creencias e historias. Pero, ¿qué son los fantasmas y por qué han formado tanto fandom alrededor de ellos? En la cultura china, por ejemplo, se les conocía con la palabra Yi, en donde se creía que eran los espíritus de las personas muertas, en su mayoría de forma violenta y que incluso se consideraba peligrosos para los humanos. Como dato curioso, los chinos tienen una celebración en torno a ellos a la cual hacen llamar el Festival del Fantasma, que se celebra el séptimo mes del calendario lunar, muy similar al festejo del Día de Muertos de los mexicanos en Occidente. Me pregunto cuál de los dos habrá sido la que inició primero. Pero bueno, eso es tema para otro video. También podemos hablar de los egipcios, quienes creían que el alma, Ka, de los difuntos podía regresar al mundo de los vivos en forma de Va, que podía regresar y tomar la forma de aves y animales, y que incluso podía poseerlos. Bajo este contexto, para los egipcios, los fantasmas podían ser benignos o malévolos, dependiendo de cómo habían vivido sus vidas en la tierra. Si el fantasma era benigno, se creía que podía proteger a la familia y amigos. Sin embargo, si un fantasma era malévolo, se creía que podía traer enfermedades, mala suerte e incluso la muerte. En todo caso, es curioso cómo la inexistencia en la mayoría de las culturas es un tema trascendental, no importando la época. En resumen, los egipcios creían en la existencia de los fantasmas y su influencia en el mundo espiritual y terrenal, y desarrollaron prácticas y creencias para protegerse y controlarlos. Otra de las grandes culturas de la historia en creer en fantasmas es la griega. En la mitología griega, los espíritus de los muertos se representaban como sombras o espectros que vagaban por el mundo subterráneo de Hades. Dichos fantasmas se consideraban débiles e insustanciables, sin poder real sobre el mundo de los vivos. Se creía que los fantasmas podían aparecer en sueños o en la vida cotidiana, y que podían ser buenos o malos, al igual que en otras culturas. A diferencia de los egipcios, los griegos desarrollaron prácticas y rituales para llamar a los espíritus de los muertos en caso de necesidad. Dentro de la cultura griega podemos encontrar también referencias a fantasmas y apariciones dentro de las obras célebres de autores de la talla de Shakespeare. Por mencionar alguno, está la obra de Hamlet, que hace referencia a la figura del espectro del padre del personaje principal. Muy similar también a la obra de Sófocles, Electra, que hablan del mismo tema. En resumen, dentro de la mitología griega también podemos encontrar ejemplos de creencia en los fantasmas, llegando incluso a incluirla dentro de su literatura y formando así parte de su cultura e historia, dándoles así la importancia que junto con sus contemporáneos, igual que ellos, consideraron parte fundamental de su idiosincrasia. Por último y no menos importante, tenemos a los mexicas, también conocidos como los aztecas. He de mencionar que según lo que leí para este video,
Los mexicas fueron una de las civilizaciones que más elaboradas teorías y cosmovisión tenían acerca del mundo después de la muerte, y por supuesto, los fantasmas. Según los mexicas, las almas de las personas viajaban al Mictlán, el inframundo regido por el dios Mictlantecutl y su esposa Mictecacihuatl. En Mictlán, las almas tenían que pasar por diferentes pruebas para poder llegar a su destino final. Los mexicas creían que los muertos podían regresar al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos o para tomar venganza. Estos espíritus se conocían como ánimas o calaveras y se creía que podían manifestarse en diferentes formas con fantasmas o espectros. Además, se creía que los espíritus podían permanecer atrapados en el mundo terrenal como muertos sin descanso. Estos espíritus podían ser peligrosos y se creía que podían traer enfermedades o desgracias a los vivos. Para protegerse, los mexicas desarrollaron rituales y ofrendas para aplacarlos y asegurarse que encontraran el camino al Mictlán. Los mexicas también reflejaban su creencia de los fantasmas en la literatura, el arte y las ceremonias religiosas. Por ejemplo, el tan popular festejo del Día de Muertos, que aún hoy en día se sigue celebrando en el México contemporáneo. Hablar de los fantasmas no es algo fácil, porque implica derrumbar muchos de los mitos y tabúes de la cultura misma de cada país. Como hemos visto hasta ahora, todos estos mitos y leyendas fueron útiles y necesarios para las culturas que nos dieron forma como civilización. En mi opinión, mantengo la creencia de que si bien no son reales del todo, dado el fanatismo que estos crean al espectador, son o lo fueron en el contexto de las civilizaciones que lo necesitaron para su existencia y entendimiento de la realidad de cada cultura. Como ya vimos, culturas tan distintas como la mexica, la china, la griega y la egipcia llegaron a la misma conclusión. Tal vez a falta de una respuesta concreta o las herramientas necesarias para entender el mundo que los vio nacer. Todas y cada una de ellas decidió darle un sentido más allá de su entendimiento. La curiosidad humana tiene un denominador común. Es imparable, insistente, vivaz e insatisfacible. Es por eso que si no encuentra una respuesta, necesita llenarlo con lo supranatural. De lo contrario, conduce a la insatisfacción, la frustración y el vacío. Este último es casi como una trampa, puesto que te llena de un sentido que es, sino hasta que satisfaces ese deseo cuando sientes placer, mismo que si no se logra conduce a la decepción, creando así un círculo de deseo, insatisfacción y placer, un bucle casi infinito, pero inllenable e insatisfactorio, pero a su vez placentero, por el mero hecho de seguir en el juego, un juego que no queremos terminar, por el miedo a la incertidumbre de no saber cómo continuar sin él. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Los seres humanos no hemos podido sobrellevar la inexistencia más allá de la vida, y es por eso que recurrimos a los temas místicos y sobrenaturales, para darle un cierto alivio a la paz, a la idea misma de la muerte. En todo caso, queda solo en la visión del espectador creer o no en dichos entes, que seguirán rigiendo la vida y la imaginación de la humanidad entera. Eso o hasta que descubramos el enigma detrás de la muerte. Sigamos pues discutiendo y conspirando, que al final esto solo es parte del juego. Tal vez algún día alguien llegue y nos dé a elegir entre la pastilla roja o azul, y descubramos que no somos más que recipientes en busca de llenar ese vacío. Un vacío imposible de llenar, una respuesta que tal vez nunca llegará. Y bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden dejar su like y un comentario referente al tema. También pueden seguirnos en TikTok, donde subimos videos relacionados con el canal y videos cortos, porque pues ya saben, algoritmo y eso.
Y sin más por el momento, me despido, no sin antes decirles que continuemos jugando, hasta que alguien decida terminar el juego y la pantalla diga Game Over. Yo soy el Meme, y esto fue un video más de su canal de teorías y conspiraciones, también llamado Paranoia Colectiva. Un saludo y hasta la próxima.